Hola, mi nombre es Alex Gutiérrez. Te doy la bienvenida a mi podcast al que llamo Superacción Personal. Aquí encontrarás información sobre desarrollo y superación personal, técnicas de coaching, liderazgo, trabajo en equipo y familia. Un podcast diseñado para todas aquellas personas que desean mejorar sus resultados en distintas áreas de su vida. Te estaré compartiendo experiencias, técnicas, reflexiones, consejos de vida. Y por favor, no me creas a mí, cree en ti y en tu capacidad de encender tu potencial. Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente con mucho gusto. Y el día de hoy quisiera platicar acerca de un tema importantísimo en la proyección que como personas exitosas queremos tener. En podcast pasados hablé de la relación aprendizaje-éxito. Para lograr ser personas exitosas necesitamos ampliar nuestras capacidades de aprendizaje, ya que el aprendizaje nos da la pauta para ser mejores cada día. Y esto es básico y elemental. Y aunque por muy obvio que parezca, déjame decirte que no todos estamos dispuestos a aprender, o no por lo menos de manera consciente. Hay unos enemigos, por lo menos voy a enumerar 9 enemigos del aprendizaje, y es muy importante que reflexiones si tú te ves identificado con uno de ellos. Ya que te invito a que lo veamos no biológicamente, fisiológicamente, sino desde el punto de vista de la ontología del ser humano, con sus contextos y postulados que nos proporcionan una perspectiva diferente. El primero de ellos es la ceguera acerca de nuestra incompetencia. Concretamente, es aquello que no sé, lo que no sé, que no sé. Parece un juego de palabras, pero es muy importante que lo reflexionemos. Todo aquello que no sabemos, nos mantiene ciegos ante el mundo. Por eso cuando yo hablo y hago tanto énfasis de la conciencia y la capacidad de ampliar tu visión y poder generar una visualización de tu entorno, pero también de ti mismo sobre todo, es para que inmediatamente puedas identificar y reconocer las áreas de oportunidad que tienes. La vida nos pone delante retos y desafíos que muchas veces nos van a confrontar y nos van a mostrar cual espejo esta realidad. Y llegamos a ser conscientes que ahora podremos expresar, ahora sé que no sé. Y ese ya es una ganancia, porque cuando decimos ahora sé que no sé, le podemos llamar ya no ceguera, le llamamos ignorancia. Porque al menos sabes que no sabes. Y estoy hablando en cualquier área, aspecto, tema, aplícalo en cualquier disciplina, etcétera, etcétera. Pero la ceguera definitivamente nos mantiene en un estado totalmente en tinieblas. Y es muy importante que conforme vamos aprendiendo y vamos conociendo y explorando para poder cada vez ver más allá, necesitamos ir mucho a la zona de aprendizaje precisamente. Las crisis en tu vida, las situaciones difíciles van a llegar a evidenciar, si tú quieres, cual señales, todas aquellas incompetencias que tienes. Pero si estás abierto y receptivo a verlas, entonces cambiarás tu estado de ceguera a un estado de ignorancia, lo cual ya es un paso. Pero la ceguera es completamente desconocida para nosotros, es decir, no sabemos que no sabemos. Ese es el primer enemigo del aprendizaje.
Por ello mi recomendación es que te adentres en todo contexto que pueda llevar a ampliar tu visión, tus fronteras. Empápate de cultura, de cosas que te van a mostrar y pueden llegar a reflejarte las carencias. El segundo enemigo del aprendizaje es el miedo. ¿El miedo a qué, podríamos decir? Pues el miedo a declararnos ignorantes. Porque para muchas personas, y quizás en algún momento de mi vida también lo manifesté, muy probablemente, tenía miedo a poder enfrascarme en situaciones desconocidas. Pero sobre todo, a que en algún momento yo pudiera expresar las palabras no sé de este tema. Este tema es completamente desconocido para mí. Y este miedo se fundamenta en el sentimiento de la vergüenza del qué dirán los otros. Conozco muchos líderes que con tal de no experimentar este miedo, son capaces de fingir y decir, ¿habías escuchado hablar de este tema? Sí, en algún momento, pero explícame. Y lo cierto es que jamás en su vida habían escuchado o por lo menos profundizado en esto, en algún tema en particular, pero con ello manifiestan el miedo. Pues ese miedo a decir no lo sé, los bloquea de aprender. O nos puede llegar a inhabilitar que tengamos receptividad para aprender. Es mejor decir no lo sé, o sé poco, o me gustaría saber más, pero no mantengas una fachada o una máscara de que lo sabes todo, porque hay muchas personas que tienen miedo a reconocer que no saben. Precisamente el tercer enemigo del aprendizaje es la vergüenza. Porque aunado al miedo, lo mencionaba, viene la vergüenza. ¿De qué? De mostrar tu incompetencia. Y aquí es justamente donde ambas cosas, miedo y vergüenza, se unen como una mancuerna para inhabilitar tu aprendizaje. ¿Qué dirán los demás? Yo tengo que mostrar una imagen de erudito, de que lo sé todo. No me quiero ver ignorante. Pero cuando tú mantienes estas máscaras, estas fachadas, terminas cerrándote a la posibilidad de aprender. La vergüenza es un sentimiento que no te sirve para poder aprender. Tienes que saberlo dominar. Recuerdo cuando estaba estudiando idiomas, particularmente el inglés, y tenía muchas equivocaciones hablando con nativos, con gente de otros países, y la vergüenza se apoderaba a veces de mí. Pero recuerdo que buscaba el recurso fácil de tener un traductor, de tener alguna forma en la que me ahorrara todo el proceso, y tarde o temprano las cosas quedaban peor. Hasta que decidí utilizar esa vergüenza, pero ya no en el sentido de decirme a mí mismo, ¿sabes qué? Finge una imagen de que deja de fingir una imagen que tienes el conocimiento y es mejor que te muestres tal cual. Y fue entonces cuando empecé a ser receptivo y empecé a entender que necesitaba mejorar mis skills. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es el orgullo. El orgullo que te impide pedir ayuda. En esa misma situación que viví, inmediatamente al poder trabajar la vergüenza, el miedo, entendí que había una parte de mí que se resistía y que decía, pero es que ya llevas tantos años estudiando el idioma. ¿Cómo es posible que todavía no lo puedas llegar a manejar una conversación profunda, larga, extendida, no frases cortas? Y de repente se quiso apoderar de mí el orgullo. Pero yo no tengo que pedir ayuda.
¿Para qué pido ayuda si yo puedo por mí mismo? Ese es un gran enemigo porque bloquea la posibilidad de aprender de otros. Después recapacité y dije, no, es tiempo de pedir ayuda a gente que pueda transmitirme el conocimiento. Y el conocimiento es lo que sabes, que sabes. Después se llega a dominar como una competencia, como una habilidad, porque se interioriza, pero en primera instancia es cuando tú ya das un paso. Entonces el cuarto punto es el orgullo y tenemos que trabajarlo si tú quieres. Porque diría, no es que lo tengas que trabajar, es te conviene trabajarlo. Pide ayuda cuando no sepas algo o quieras crecer en cuanto a tus conocimientos. El quinto punto es similar al orgullo, pero se caracteriza por ser arrogante. La arrogancia. ¿Sabes qué es la arrogancia? Creer o pretender que ya lo sabes todo. Que nadie te puede enseñar. Me he dado cuenta en mis experiencias de vida, en diferentes, dando coaching, trabajando en mi parte personal, en mi vida personal, etc. Que la arrogancia es un sentimiento bloqueante para el aprendizaje. El decir yo lo sé todo y nadie me puede enseñar, solo bloquea, porque es como si tuvieras un vaso lleno y aunque tú le derrames y le derrames y le derrames agua, se va a desperdiciar, porque aunque viertas ese contenido, el agua está siendo derramada. Entonces cuidemos mucho ese tema de la arrogancia, si es que quieres verdaderamente abrirte al aprendizaje. El sexto punto tiene que ver más con la pereza. La pereza de practicar con diligencia, con disciplina, con fervor, para poder llegar a dominar algo, para poder llegar a conocer algo. Mucha gente hace de la pereza su estilo de vida. No se quieren esforzar. Quieren aprender, pero no quieren esforzarse. Y el aprendizaje requiere energía, requiere incluso que te desgastes aprendiendo, pero te va a traer grandes beneficios. Pero si tú eliges la pereza y te estancas y no te esfuerzas por practicar con ahínco, diligencia, fervor alguna cosa, te vas a quedar estancado. Ese es el sexto enemigo, la pereza. El enemigo número 7 es la impaciencia. Y en lo personal, es algo de lo que más me cuesta trabajo en mi proceso de cambio. Porque de repente somos impacientes para ver logros inmediatos, resultados rápidos y tener una gratificación que nos muestre que estamos haciendo bien las cosas, pero todo tiene un proceso. Cuando tú plantas cualquier árbol o alguna planta, etcétera, no es inmediato el crecimiento. Primero tiene que echar raíz. Y una vez que esa raíz es firme, empieza a germinar y se asoma apenas por la tierra, la superficie de la tierra. Y entonces empieza a crecer, le sigues regando, la sigues poniendo en el sol, las cosas necesarias para que esta planta crezca. Eso es justamente lo que nos da la paciencia, la capacidad de aguardar y de saber que todo tiene un tiempo. Pero cuando somos impacientes queremos resultados y los queremos para ayer, y si apenas estamos haciendo algo nuevo ya queremos dominarlo y decimos es una pérdida de tiempo. Yo recuerdo muchos compañeros en el proceso de aprender el idioma que llevaban un mes y medio y decían es que sentimos que no avanzamos, el maestro se enfoca solo a hablar de gramática, el profesor, y terminaban botando aquello, se salían. Pero yo empecé a reconocer que en esas pequeñas cúmulo de información que se daba diario durante las clases, se abría la posibilidad
de ir aprendiendo un poquito más. Pero después, ladrillo a ladrillo, se empezaban a llegar a construir un muro que me permitiría tener un conocimiento para dominar una conversación en un contexto específico y después añadir más contextos y más vocabulario, etcétera, etcétera. Bueno, pues justamente la impaciencia es otro enemigo del aprendizaje. Trabaja mucho con eso si es que quieres un camino de éxito. El penúltimo enemigo es la desconfianza. La desconfianza se caracteriza por la falta de fe en ti mismo o en los demás. Generalmente se dirige más a las personas externas porque podemos decir, ¿y qué tal si lo que me está pretendiendo enseñar quiere generar solamente una explotación de mi persona? Conozco, yo que me dedico también a dar workshops, talleres y otras facilitaciones para ayudar a equipos de trabajo, conozco personas de verdad que al día de hoy no confían en que uno pueda llegarles a transmitir algo valioso. Creen que solamente uno está buscando cómo vender humo, dirían algunos influencers de las redes sociales, y por ello pues cierran la posibilidad. Pero lo cierto es que en el coaching, al menos el coaching ontológico, que es el que yo practico y enseño, se generan distinciones que son capaces de habilitar el ayudar a otras personas. Así como el mecánico puede diagnosticar tu automóvil y decir, esta es la falla, esto es lo que está pasando, así como el médico puede decirte los problemas que estás teniendo se originan en tal o cual, obviamente después de haber hecho análisis, de haber hecho revisiones, y en cualquier profesión, en cualquier oficio, habrá gente que quiera abusar, pero partamos de la base de que hay un conocimiento que te va a respaldar para poder decir dónde está o cómo te pueden ayudar, ¿no? Lo mismo pasa con el coach. El coach tiene distinciones, tiene competencias que le ayudan a ayudar a transmitir a su coachee la capacidad de que vea lo que no está viendo, que interprete de maneras alternativas que no están limitando su accionar, porque las actuales precisamente están limitándole. Esta desconfianza entonces te va a impedir aprender. Si tú eres una persona desconfiada, entonces eres una persona que no le gusta aprender, o que está al menos poniendo un obstáculo. Y la última de ellas, el punto número 9, tiene que ver con el enojo, que muchas de las veces se manifiesta producto de una confusión al estar escuchando o recibiendo un conocimiento. Y es que lo que pasa es que a veces el aprendizaje, como te dije, no viene dosificado de tal forma que sea agradable aprender. De hecho, déjame decirte que la mayor parte del tiempo vas a aprender las cosas, pero de una manera que no te sea tan agradable. Para empezar, tienes que invertir energía. Tienes que practicar, tienes que repetir, tienes que intentar una y otra vez hasta que las cosas vayan mejorando. Y aquí, cuando les invito, por ejemplo, a las personas que llevo yo formaciones en coaching, a que practiquen lo que están aprendiendo, a que lo lleven a su vida, mucha de la gente dice, es que para mí no me siento yo capaz y la verdad es mucha información y me confundo y llegan hasta enojarse, frustrarse, porque creen que los ejercicios y las prácticas no sirven. Yo recuerdo igual en el ejemplo del idioma que nos dejaban las tareas, las clásicas tareas de completar ejercicios en el libro de trabajo, y al principio de mi trayectoria por este mundo, ¿cómo renegaba? ¿Cómo me molestaba hacer estas tareas? Y decía que estoy en primero de primaria o en la secundaria. Ya lo que yo necesito es algo práctico, es algo que me pueda utilizar. Pero lo cierto es que estas tareas tenían su razón de ser y era que generar activar mi memoria.
porque algunas de ellas podías hacer relaciones de un ejercicio simulado para visualmente, audiblemente, retener aquellos ejercicios, aquellos auxiliares, aquellos verbos, aquellos vocabularios, aquellas expresiones, etc. Y al final de mi trayectoria, porque no he dejado de aprender, pero al menos el cursar en estas formaciones de idioma, me di cuenta cuán valioso era hacer esas tareas. ¿Y qué creen? Las hice, empecé a mejorar con ahínco, con dedicación, porque sabían que no era para entregarle al profesor el resultado para que él lo viera, era para mí, para que yo retuviera, para que yo tuviera más entendimiento. Y dejé de enojarme, y dejé de decir que era innecesario, y dejé de molestarme. Simplemente puse manos a la obra. ¿Y qué creen? Cuando esto sucedió, cambió todo. Por eso te invito a que reflexiones actualmente. Si quieres una vida de éxito, necesitas adherirte a un proceso constante de aprendizaje. Y el aprendizaje, como te comenté, tiene estos 9 enemigos que te van a impedir poder lograr tu plenitud. Así que mucha atención. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este mensaje, esta reflexión, y seguimos en contacto. Hasta la próxima.